Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en uno de los universos más fascinantes y complejos que la humanidad haya creado jamás: la mitología griega. No hablaremos solo de dioses poderosos lanzando rayos desde el monte Olimpo, sino de un cosmos entero que nació del vacío, de titanes que gobernaron antes que los dioses, de traiciones familiares que harían palidecer a cualquier drama moderno, y de historias que han moldeado nuestra comprensión del mundo durante más de 3000 años. Este viaje será largo, detallado y profundo, perfecto para acompañarte en estas horas tranquilas. Exploraremos desde el principio absoluto, cuando ni siquiera existía el concepto de existencia, hasta las hazañas de héroes que desafiaron a la muerte misma. Antes de comenzar este viaje épico por el tiempo y el mito, tengo una pequeña petición para ustedes, la familia de Historia Aburrida para Dormir. Si disfrutan de este contenido, les agradecería enormemente que le dieran like a este video y se suscribieran a nuestro canal. Además, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Me encantaría saber que somos una gran familia conectada desde diferentes rincones del mundo y distintas zonas horarias. Compartan en los comentarios qué otros temas históricos o mitológicos les gustaría que cubriera en próximos videos. Ahora sí, dejemos que las antiguas voces de Grecia nos susurren sus secretos. Imagina por un momento la nada absoluta. No oscuridad, porque la oscuridad implica la ausencia de luz, y la luz aún no existía. No silencio, porque el silencio requiere la posibilidad del sonido. Solo el caos. Los antiguos griegos no concebían el caos como desorden, sino como un vacío primordial, un abismo sin forma ni límites, donde todo y nada coexistían en potencia. De este caos, sin razón ni causa aparente, emergieron las primeras entidades. No eran dioses como los conoceríamos después, sino fuerzas fundamentales de la existencia misma. Primero apareció Gea, la Tierra. Piensa en ella no como un planeta flotando en el espacio, sino como la solidez misma, el concepto de materia y fundamento. Era vasta, amplia, el pecho seguro de todas las cosas, como la describían los poetas antiguos. De Gea emergió Tártaro, las profundidades abismales bajo la tierra, un lugar tan distante del cielo como el cielo lo es de la tierra. Y luego vino Eros, no el pequeño Cupido con flechas que conocemos hoy, sino la fuerza primordial del deseo y la atracción que permite que todas las cosas se unan y creen. Sin Eros, nada podría combinarse, nada podría nacer. Del caos también surgió Érebo, la oscuridad profunda, y Nix, la noche. Estas dos entidades primordiales se unieron, y de su unión nacieron Éter, la luz celestial, y Gémera, el día.
Por primera vez existía el concepto de luz y oscuridad alternándose, el primer ritmo del cosmos. Gea, en su soledad primordial, dio a luz por sí misma a Urano, el cielo estrellado, tan vasto como ella misma, para que pudiera cubrirla por completo. También creó las montañas y Ponto, el mar estéril. Aquí es donde la historia se vuelve más personal, más humana en su drama, aunque estemos hablando de seres cósmicos. Gea se unió a su hijo Urano, el cielo, y de esta unión nacieron los primeros titanes. Eran 12 en total, 6 hombres y 6 mujeres. Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Jápeto, Cronos, Febe, Mnemósine, Rea, Temis, Tetis y Tea. Cada uno representaba aspectos fundamentales del mundo. Océano era el gran río que rodeaba toda la tierra. Hiperión era la luz celestial. Mnemósine era la memoria misma. Estos no eran simples nombres, sino las fuerzas que mantenían el cosmos funcionando. Pero Gea y Urano también tuvieron otros hijos. Y aquí es donde comienza el primer gran conflicto de la mitología griega. Nacieron los cíclopes, 3 gigantes con un solo ojo en medio de la frente: Brontes, Estéropes y Arges. Eran herreros divinos, capaces de forjar objetos de poder inimaginable. También nacieron los hecatónquiros, 3 criaturas monstruosas con 100 brazos y 50 cabezas cada uno: Coto, Briareo y Giges. Imagina la fuerza desmesurada de estas entidades. Urano, aterrado por la fealdad y el poder de los cíclopes y los hecatónquiros, tomó una decisión cruel. Los aprisionó en las profundidades de Gea, en el Tártaro, causándole un dolor terrible a la tierra misma. Gea sufría con sus hijos encadenados en sus entrañas. El resentimiento creció en ella como una semilla oscura. Creó entonces un material que no existía antes: el adamantino, un metal gris y resistente, prácticamente indestructible. Con él forjó una gran hoz y reunió a sus hijos titanes. Les habló con voz grave, cargada de dolor y determinación. Uno de ellos debía librarla de la tiranía de Urano. Solo el más joven, Cronos, tuvo el valor de aceptar. Era astuto, ambicioso y resentía profundamente a su padre. Gea le entregó la hoz adamantina y le explicó el plan. Esa noche, cuando Urano descendió para unirse con Gea, extendiendo su forma por toda ella como hacía cada noche, Cronos estaba escondido, esperando. Con un movimiento rápido y brutal, castró a su padre con la hoz. La sangre que brotó de Urano cayó sobre Gea, y de esas gotas nacieron las erinias, espíritus de la venganza, las melíades, ninfas de los fresnos y los gigantes. Los genitales de Urano fueron lanzados al mar, y mientras flotaban en las aguas, una espuma blanca se formó a su alrededor. De esa espuma nació Afrodita, la diosa del amor y la belleza, emergiendo ya adulta y perfecta, acompañada por Eros renovado. Urano,
herido y humillado, se retiró para siempre a las alturas, separándose definitivamente de Gea. Maldijo a Cronos antes de partir, profetizando que él también sería destronado por sus propios hijos. Cronos ascendió al poder. Liberó a sus hermanos titanes, pero no a los cíclopes ni a los hecatónquiros, temiendo su poder. Se casó con su hermana Rea, una de las titánides. Su reinado fue conocido como la Edad de Oro, un tiempo de paz y prosperidad, donde los humanos aún no existían del todo, solo formas primitivas de vida que no conocían el sufrimiento, el trabajo o la muerte. Sin embargo, la maldición de Urano pesaba sobre Cronos como una sombra. Cuando Rea quedó embarazada de su primer hijo, Cronos recordó las palabras de su padre. Aterrado por la posibilidad de ser destronado, tomó una decisión atroz. Cuando Rea dio a luz a Hestia, su primera hija, Cronos la tomó y se la tragó entera. Rea quedó horrorizada, pero Cronos insistió en que era necesario. Uno tras otro nacieron sus hijos y uno tras uno Cronos los devoró. Deméter, Hera, Hades y Poseidón. 5 niños divinos atrapados en la oscuridad del vientre de su padre, conscientes pero impotentes. Rea sufría enormemente. No podía soportar perder otro hijo. Cuando sintió que su 6º hijo estaba por nacer, acudió a Gea en busca de ayuda. Su madre le aconsejó viajar a Creta, a una cueva en el monte Ida, o, según otras versiones, al monte Dicte. Allí, en secreto, Rea dio a luz a Zeus. El bebé lloraba con fuerza, su llanto resonando en las paredes de la cueva. Rea envolvió una gran piedra en pañales y se la presentó a Cronos. El titán, sin sospechar nada, tragó la piedra creyendo que era su hijo. Zeus creció en Creta, protegido y escondido. Fue alimentado por la cabra Amaltea, cuya leche le dio fuerza divina. Algunas historias dicen que también fue cuidado por ninfas y que los curetes, guerreros divinos, bailaban y chocaban sus escudos alrededor de la cueva para ahogar los llantos del bebé y que Cronos no lo descubriera. Zeus crecía rápido, y con él crecía su poder y su determinación de liberar a sus hermanos y derrocar a su padre. Cuando Zeus alcanzó la madurez, buscó el consejo de Metis, una oceánide que personificaba la sabiduría y la astucia. Juntos elaboraron un plan. Metis preparó una poción poderosa, un emético. Zeus, disfrazado, se acercó a Cronos y logró que bebiera la mezcla. El efecto fue inmediato. Cronos comenzó a vomitar. Primero salió la piedra que había tragado en lugar de Zeus, y luego, uno por uno, emergieron los 5 hermanos de Zeus: Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia. Todos ya eran adultos, completamente desarrollados, y ardían de ira contra su padre. Así comenzó la titanomaquia, la guerra entre los titanes liderados por Cronos y los dioses olímpicos
liderados por Zeus. Esta guerra no duró días ni meses, sino 10 años completos. El cosmos mismo tembló con la violencia del conflicto. Zeus y sus hermanos establecieron su base en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Desde allí lanzaban sus ataques contra los titanes que estaban atrincherados en el monte Otris. Las batallas eran cataclísmicas. Poseidón golpeaba el suelo con su tridente recién forjado, causando terremotos que fragmentaban montañas. Hades se movía entre las sombras, atacando donde no era esperado. Hera, Deméter y Hestia también luchaban, cada una con sus propios dones. Pero los titanes eran antiguos y poderosos. Atlas, hijo de Jápeto, era especialmente formidable, con una fuerza que rivalizaba con la de los mismos dioses jóvenes. La guerra estaba en un punto muerto. Ningún bando podía ganar una ventaja decisiva. Fue entonces cuando Gea, viendo el sufrimiento interminable, aconsejó a Zeus que liberara a los cíclopes y los hecatónquiros del Tártaro, donde Cronos los había mantenido prisioneros. Zeus descendió a las profundidades más oscuras del cosmos, más allá de donde la luz jamás había llegado. Rompió las cadenas de los 6 prisioneros antiguos. Los cíclopes, agradecidos por su liberación, forjaron armas para los nuevos dioses. Para Zeus, crearon el rayo, una lanza de energía pura que podía destruir cualquier cosa. Para Poseidón, el tridente, que podía controlar los mares y hacer temblar la tierra. Para Hades, forjaron un yelmo de invisibilidad que le permitía moverse sin ser visto. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos cada uno, se unieron a la batalla con un poder devastador. Podían lanzar 100 rocas simultáneamente, una tormenta de proyectiles que ningún titán podía resistir. Con estas nuevas armas y aliados, la marea de la guerra cambió. Zeus lanzaba sus rayos, iluminando el cielo con luz cegadora. El ruido de los truenos era ensordecedor. La tierra se partía bajo los golpes de Poseidón. El Tártaro mismo se abría como una boca hambrienta. Los titanes, uno por uno, fueron vencidos. La mayoría fueron encadenados y arrojados al Tártaro, ese abismo primordial de donde nada escapa. Atlas recibió un castigo especial por su papel en la guerra. Fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros por toda la eternidad, separando permanentemente a Gea de Urano. Pero no todos los titanes lucharon contra Zeus. Océano permaneció neutral, al igual que sus miles de hijos oceánicos. Prometeo y Epimeteo, hijos de Jápeto, también se pusieron del lado de Zeus. Helios, el titán del sol, y Selén, la titánide de la luna, continuaron sus funciones cósmicas sin interferir. La victoria era de los olímpicos, pero el cosmos estaba exhausto, marcado por la guerra. Zeus y sus hermanos se reunieron para dividir el cosmos entre ellos. Hicieron un sorteo. Zeus obtuvo el cielo y el aire, convirtiéndose en el rey de los dioses. Poseidón obtuvo los mares y todas las aguas. Hades recibió el inframundo,
el reino de los muertos. La tierra y el Olimpo serían compartidos por todos. Hestia eligió quedarse en el Olimpo, guardiana del hogar divino. Deméter tomó bajo su cuidado la agricultura y las cosechas. Hera se convirtió en la reina, esposa de Zeus, diosa del matrimonio y la familia. Pero la paz no duraría mucho. Gea, molesta porque sus hijos titanes habían sido encerrados en el Tártaro, engendró una nueva amenaza. Se unió con Tártaro mismo y dio a luz a Tifón, el monstruo más terrible que jamás haya existido. Era tan alto que su cabeza rozaba las estrellas. Tenía 100 cabezas de serpiente que brotaban de sus hombros, cada una escupiendo fuego y hablando en lenguas diferentes. Algunas veces voces de dioses, otras de animales, otras sonidos incomprensibles que enloquecían a quien los escuchara. Sus ojos brillaban con fuego. Sus brazos, cuando los extendía, podían abarcar del este al oeste. Sus piernas eran víboras gigantes. Cuando Tifón emergió del Tártaro y comenzó su marcha hacia el Olimpo, el terror se apoderó de los dioses. Muchos huyeron, transformándose en animales para escapar a Egipto. Pero Zeus se mantuvo firme. Se enfrentó a Tifón en una batalla que sacudió los cimientos del mundo. Lanzó rayo tras rayo, pero Tifón era resistente. El monstruo logró arrinconar a Zeus, le arrancó los tendones de manos y pies, dejándolo indefenso. Escondió los tendones en una cueva custodiada por la serpiente Delfín. Hermes y Pan lograron robar los tendones y devolvérselos a Zeus. Restaurado, Zeus atacó a Tifón con renovada furia. La batalla se movió por todo el cosmos. Finalmente, Zeus logró sepultar a Tifón bajo el monte Etna en Sicilia. Incluso hoy, dicen, las erupciones volcánicas son los intentos de Tifón por escapar. Su aliento de fuego, buscando libertad. Con Tifón derrotado, el reinado de Zeus estaba asegurado. El Olimpo se estableció como el hogar de los 12 dioses principales. Estos 12 variaban según las tradiciones, pero generalmente incluían a Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Dionisio, o Hestia, dependiendo de la versión. Cada dios tenía su propia personalidad, dominio y debilidades. Zeus, aunque rey, era notorio por sus numerosas aventuras amorosas, lo que causaba constantes conflictos con Hera. Era poderoso, pero también podía ser caprichoso. Su símbolo era el rayo, y el águila era su animal sagrado. Se le representaba como un hombre maduro, barbado, de aspecto regio. Hera era la protectora del matrimonio, irónico considerando la infidelidad constante de Zeus. Era celosa, vengativa, especialmente contra las amantes de Zeus y sus hijos ilegítimos. Pero también era digna, poderosa y protegía ferozmente a las mujeres casadas. Su animal sagrado era el pavo real, con sus 100 ojos, se decía, en memoria de Argos, un gigante de 100 ojos, que ella
había puesto a vigilar a una de las amantes de Zeus. Poseidón gobernaba los mares con temperamento tormentoso. Era poderoso, solo secundario a Zeus. Con su tridente podía calmar o enfurecer las aguas, crear islas, provocar terremotos. Era adorado especialmente por marineros y pescadores. Se le representaba con barba, portando su tridente, a veces acompañado por delfines o hipocampos, caballos marinos. Hades era quizás el más malentendido de los tres hermanos. No era malvado, simplemente gobernaba el reino de los muertos. Todos, buenos o malos, iban a su reino. Era serio, sombrío, pero justo. Raramente dejaba el inframundo, y por eso no se le consideraba uno de los 12 olímpicos en muchas tradiciones. Su reino estaba custodiado por Cerbero, el perro de 3 cabezas. Deméter era la diosa de la agricultura, las cosechas, el grano. Era generosa, nutridora, pero su felicidad dependía de su hija Perséfone. Cuando Hades secuestró a Perséfone para hacerla su esposa, Deméter cayó en una depresión tan profunda que la tierra se volvió estéril. Zeus tuvo que intervenir y se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con Hades en el inframundo y parte con su madre en la superficie. Este mito explicaba las estaciones. Cuando Perséfone está en el inframundo, Deméter se entristece y viene el otoño e invierno. Cuando regresa, la alegría de Deméter trae la primavera y el verano. Atenea nació de una manera extraordinaria. Zeus había estado con Metis, la Oceánide de la sabiduría. Una profecía decía que Metis daría a luz a un hijo que destronaría a Zeus. Aterrado, Zeus se tragó a Metis cuando ella estaba embarazada. Tiempo después, Zeus sufrió un dolor de cabeza insoportable. Hefesto, con un hacha, abrió la cabeza de Zeus y de allí emergió Atenea, completamente adulta y armada. Era la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, las artes y los oficios. Era virgen, como Artemisa y Hestia. Protegía a los héroes, especialmente a Odiseo. Atenas, la gran ciudad, fue nombrada en su honor después de que ella ganara una competencia contra Poseidón, ofreciendo el olivo, más útil que la fuente de agua salada que ofreció Poseidón. Apolo era el dios de la luz, el sol, la música, la poesía, la profecía, el tiro con arco y la medicina. Era hijo de Zeus y Leto, una titánide. Era celosa. Persiguió a Leto impidiendo que diera a luz en tierra firme. Finalmente, en la isla flotante de Delos, nacieron Apolo y su hermana gemela Artemisa. Apolo era representado como el ideal de la belleza juvenil masculina. Su oráculo en Delfos era el más famoso del mundo antiguo. La gente viajaba desde tierras lejanas para escuchar las profecías de la Pitia, su sacerdotisa. Artemisa era la diosa de la caza, los animales salvajes, la naturaleza virgen y la luna.
Era protectora de las jóvenes y las mujeres en el parto, aunque ella misma era virgen, y castigaba severamente a quienes intentaban violarla o violar a sus ninfas. Era representada con arco y flechas, acompañada por ciervos. Su temperamento era salvaje, independiente. Ares era el dios de la guerra, pero no la estrategia como Atenea, sino la brutalidad, la violencia, el derramamiento de sangre. Era hijo de Zeus y Hera, pero curiosamente no era muy querido ni siquiera por sus padres. Zeus dijo una vez que era el más odioso de todos los dioses. Sin embargo, era amante de Afrodita, y juntos tuvieron varios hijos, incluidos Fobos, miedo, y Deimos, terror, que acompañaban a Ares en batalla. También tuvieron a Harmonía, y según algunas versiones, a Eros. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual, tenía dos versiones de su nacimiento. La más antigua la describía naciendo de la espuma del mar, donde cayeron los genitales de Urano. La otra versión la hacía hija de Zeus y Dione. Era irresistiblemente bella, y todos, dioses y mortales, la deseaban. Estaba casada con Hefesto, pero tenía numerosos amantes, siendo Ares el más notable. Tenía un cinturón mágico que hacía que quien lo usara fuera irresistible. Hefesto era el dios de la herrería, el fuego, los volcanes y la artesanía. Era el único dios olímpico representado como físicamente imperfecto, cojo. Había dos versiones de cómo obtuvo su cojera. Una decía que nació así, y Hera, avergonzada, lo arrojó del Olimpo. Otra versión contaba que Zeus lo arrojó cuando Hefesto defendió a Hera en una disputa, y la caída lo dejó cojo. A pesar de su apariencia, era increíblemente hábil. Forjó las armas de los dioses, las cadenas irrompibles, autómatas mecánicos e incluso Pandora, la primera mujer. Su fragua estaba bajo volcanes, donde trabajaba asistido por cíclopes. Hermes era el dios de los viajeros, los comerciantes, los ladrones, los pastores, el ingenio y mensajero de los dioses. Era hijo de Zeus y Maya, una Pléyade. Desde bebé mostró su naturaleza astuta. El día que nació, salió de su cuna, encontró una tortuga, la mató y con su caparazón creó la primera lira. Luego robó el ganado de Apolo. Cuando fue confrontado, le ofreció la lira a Apolo a cambio de quedarse con el ganado. Apolo, encantado con la música, aceptó. Hermes llevaba sandalias aladas y un casco alado. Portaba el caduceo, un bastón con dos serpientes enrolladas. También guiaba las almas de los muertos al inframundo. Dionisio era el dios del vino, la vid, la fertilidad, el teatro y el éxtasis religioso. Era hijo de Zeus y Sémele, una mortal. Hera, celosa, engañó a Sémele para que pidiera ver a Zeus en su forma verdadera. Zeus, obligado por un juramento, apareció como relámpago y Sémele murió incinerada.
Zeus rescató al feto de Dionisio y lo cosió en su muslo hasta que estuvo listo para nacer. Dionisio fue criado lejos del Olimpo. Cuando maduró, descubrió la vid y el proceso de hacer vino. Viajó por el mundo enseñando la viticultura, acompañado por Ménades, mujeres en frenesí y sátiros. Su culto era extático, a veces violento, liberador. Hestia, la mayor de los hermanos originales, era la diosa del hogar y la familia. Era tranquila, no participaba en las intrigas de los otros dioses. Cuando Dionisio fue elevado a Olímpico, Hestia cedió su lugar voluntariamente para mantener la paz. En cada hogar griego había un fuego dedicado a ella, que nunca debía extinguirse. Estos 12 formaban el consejo principal, pero había muchos otros dioses menores, cada uno con sus propias historias y dominios. Pan, el dios de los pastores y la naturaleza salvaje, con piernas de cabra. Hécate, diosa de la magia y las encrucijadas. Las musas, 9 hijas de Zeus y Mnemósine, cada una inspirando diferentes artes. Las gracias, que personificaban la belleza y el encanto. Las moiras o parcas, 3 hermanas que controlaban el destino. Cloto hilaba el hilo de la vida. Láquesis medía su longitud y Atropos lo cortaba. Los griegos no veían a sus dioses como perfectos. Eran poderosos, inmortales, pero tenían defectos humanos amplificados. Eran celosos, vengativos, lujuriosos, orgullosos. Esta humanidad de los dioses los hacía más relacionables. Los mortales podían entender sus motivaciones, aunque no pudieran igualar su poder. Abrida para dormir. Si disfrutan de este video, no olviden suscribirse. Ahora, continuemos donde lo dejamos. El panteón olímpico estaba establecido, pero la mitología griega no era solo sobre dioses que gobernaban desde sus tronos celestiales. Era también, y quizás más profundamente, sobre la interacción entre lo divino y lo mortal, sobre héroes que desafiaban su destino, sobre monstruos que personificaban los miedos más oscuros de la humanidad, y sobre lecciones que resonaban a través de generaciones. Estas historias no eran simples entretenimientos para las largas noches mediterráneas, sino que formaban el tejido moral, social y espiritual de la civilización griega. Comencemos con la creación de la humanidad, porque sin los humanos, muchas de estas historias no tendrían sentido. Existían varias versiones sobre cómo surgieron los mortales. Una de las más conocidas involucraba a Prometeo, el titán que se había puesto del lado de Zeus durante la titanomaquia. Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa antes, era astuto e inteligente. Junto con su hermano Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, recibió la tarea de poblar la tierra con criaturas vivientes. Epimeteo, impulsivo como siempre, se apresuró a crear animales, dotándolos generosamente con todo tipo de habilidades: garras, velocidad, fuerza, pelaje grueso,
alas, veneno. Cuando llegó el turno de crear a los humanos, ya había gastado todos los dones. Prometeo, viendo esto, tomó arcilla y moldeó a la humanidad a imagen de los dioses, haciéndolos caminar erguidos. Pero estaban desnudos, débiles, sin protección contra los elementos o las bestias. Movido por compasión, Prometeo decidió ayudar a sus creaciones. Subió al Olimpo y robó el fuego sagrado de la fragua de Hefesto, o, según otras versiones, directamente del carro del sol. Escondió las brasas en un tallo de hinojo y las llevó a la tierra, entregándoselas a los humanos. Con el fuego, la humanidad pudo cocinar, calentarse, forjar herramientas, crear civilización. Era el conocimiento mismo, el chispazo que separa a los humanos de las bestias. Zeus se enfureció cuando descubrió el robo. El fuego era sagrado, destinado solo a los dioses. Como castigo, ordenó que Prometeo fuera encadenado a una roca en el Cáucaso. Cada día, un águila descendía y le devoraba el hígado. Cada noche, siendo inmortal, su hígado se regeneraba, solo para ser devorado nuevamente al día siguiente. Este tormento continuó por miles de años, hasta que finalmente Heracles lo liberó. Pero esa es otra historia que exploraremos pronto. Pero Zeus no quedó satisfecho solo castigando a Prometeo. Decidió castigar también a la humanidad. Ordenó a Hefesto que creara la primera mujer. Hefesto moldeó de arcilla una figura de belleza incomparable. Cada dios olímpico le otorgó un don. Afrodita le dio belleza, Hermes le dio persuasión y engaño, Atenea le enseñó tejido y artesanía, Apolo le dio música. Fue llamada Pandora, que significa todos los dones. Zeus le entregó una jarra o caja, según las traducciones, con instrucciones estrictas de nunca abrirla. Luego la envió a la tierra como regalo para Epimeteo. Prometeo había advertido a su hermano que no aceptara ningún regalo de Zeus, pero Epimeteo, deslumbrado por la belleza de Pandora, la recibió como esposa. Pandora vivía feliz, pero la curiosidad la consumía. ¿Qué había en esa jarra prohibida? Finalmente, incapaz de resistir, la abrió. De inmediato, todos los males del mundo salieron volando. Enfermedad, vejez, locura, vicio, pasión, trabajo duro, muerte. Pandora, horrorizada, cerró la jarra rápidamente, pero era demasiado tarde. Solo una cosa quedó dentro: Elpis, la esperanza. Así, según este mito, la humanidad fue condenada a sufrir todos estos males, pero también se le dejó la esperanza para sobrellevarlos. Es una historia oscura, teñida de misoginia antigua, pero también profundamente humana en su explicación del sufrimiento. Con el tiempo, la humanidad creció y se multiplicó. Se dividieron en 5 edades, según describía Hesíodo en Los trabajos y los días. La primera fue la Edad de Oro,
bajo el reinado de Cronos, donde los humanos vivían como dioses, sin trabajo ni sufrimiento, muriendo pacíficamente como si cayeran dormidos. Luego vino la Edad de Plata, donde los humanos vivían 100 años como niños y luego morían rápidamente al madurar. Eran necios y no honraban a los dioses, por lo que Zeus los destruyó. La Edad de Bronce siguió, con humanos violentos y guerreros, hechos de fresno, que se destruyeron entre sí en guerras constantes. Luego vino la Edad de los Héroes, una edad mejor, de semidioses y guerreros nobles que lucharon en Tebas y Troya. Finalmente, la Edad de Hierro, la edad actual según los griegos, donde los humanos trabajan incesantemente, sufren y la virtud ha casi desaparecido. Es una visión pesimista que veía el pasado como superior al presente. Ahora, adentrémonos en las historias de los héroes, esos mortales excepcionales que por nacimiento divino o hazañas extraordinarias trascendieron su mortalidad. El primero, y quizás más grande de todos, fue Heracles, conocido en Roma como Hércules. Su historia comienza con otra de las infidelidades de Zeus. Zeus se enamoró de Alcmena, esposa del general tebano Anfitrión. Mientras Anfitrión estaba en guerra, Zeus tomó su forma y pasó la noche con Alcmena. En la misma noche, cuando Anfitrión regresó, también se acostó con su esposa. Así, Alcmena quedó embarazada de gemelos. Heracles, hijo de Zeus, e Ificles, hijo de Anfitrión. Hera, como era habitual, se enfureció. No podía vengarse directamente de Zeus, así que dirigió su ira hacia el niño inocente. Cuando Alcmena dio a luz, Hera envió 2 serpientes enormes para matar a los bebés en su cuna. Ificles lloró aterrado, pero Heracles, con solo 8 meses, agarró las serpientes con sus pequeñas manos y las estranguló. Desde ese momento quedó claro que no era un niño ordinario. Heracles creció para convertirse en el hombre más fuerte del mundo. Era enorme, musculoso, capaz de hazañas imposibles. Pero su fuerza venía acompañada de temperamento. Hera no había terminado con él. Cuando Heracles era adulto, felizmente casado con Mégara y padre de varios hijos, Hera le envió una locura temporal. En su demencia, Heracles creyó que su esposa e hijos eran enemigos y los mató. Cuando la locura se levantó y vio lo que había hecho, cayó en una desesperación absoluta. Buscando expiación, consultó al oráculo de Delfos. La Pitia le dijo que debía servir a su primo Euristeo, rey de Tirinto, durante 12 años. Euristeo, cobarde e insignificante comparado con Heracles, pero alentado por Hera, ideó 12 trabajos imposibles, con la esperanza de que Heracles muriera en el intento. Estos son los famosos 12 trabajos de Heracles. El primero fue matar al león de Nemea, una bestia invulnerable, cuya piel no podía ser penetrada por ninguna arma.
Heracles lo persiguió hasta su cueva, lo estranguló con sus propias manos y luego usó las garras del propio león para desollar su piel, que vistió como armadura impenetrable desde entonces. El segundo trabajo fue matar a la hidra de Lerna, una serpiente de múltiples cabezas que cuando cortabas una, le crecían dos en su lugar. Con ayuda de su sobrino Iolao, Heracles cortaba las cabezas mientras Iolao cauterizaba los cuellos con fuego, impidiendo que crecieran nuevas. La cabeza central era inmortal, así que Heracles la enterró bajo una roca enorme. Mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, haciéndolas mortalmente tóxicas. El tercer trabajo fue capturar viva a la cierva de Cerinea, un animal sagrado de Artemisa con cuernos de oro. Heracles la persiguió durante un año entero antes de capturarla sin herirla. El cuarto fue capturar al jabalí de Erimanto. El quinto, limpiar los establos de Augías, que albergaban 1000 cabezas de ganado y no habían sido limpiados en 30 años. Heracles desvió 2 ríos para que fluyeran a través de los establos, limpiándolos en un día. El sexto trabajo fue ahuyentar a las aves del estínfalo, criaturas con plumas de bronce que podían lanzar como proyectiles. Usando castañuelas de bronce dadas por Atenea, Heracles las asustó para que volaran y luego las derribó con sus flechas. El séptimo fue capturar al toro de Creta, un toro magnífico y salvaje que Poseidón había enviado. El octavo, robar las yeguas de Diomedes, caballos carnívoros que se alimentaban de carne humana. Heracles alimentó a las yeguas con su propio amo, Diomedes, calmándolas. El noveno trabajo fue obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Las Amazonas eran una nación de mujeres guerreras que vivían sin hombres. Hipólita estaba dispuesta a darle el cinturón, pero Hera sembró discordia, resultando en una batalla donde Heracles tuvo que matar a Hipólita. El décimo fue robar el ganado de Gerión, un gigante con 3 cuerpos que vivía en el extremo occidental del mundo. Heracles tuvo que viajar hasta los límites de la tierra, erigiendo las columnas de Heracles, el estrecho de Gibraltar, como monumentos. El 11º trabajo fue robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides en el fin del mundo, custodiadas por un dragón de 100 cabezas llamado Ladón. Heracles convenció a Atlas, quien sostenía el cielo, para que recogiera las manzanas mientras él sostenía la bóveda celestial temporalmente. Atlas, disfrutando su libertad, intentó no regresar, pero Heracles lo engañó para que volviera a su posición. El 12º y último trabajo fue el más peligroso: descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de Hades. Heracles descendió, enfrentó a Hades, quien le dio permiso de llevarse a Cerbero si podía dominarlo sin armas. Heracles luchó con el monstruo con sus manos desnudas, lo sometió, lo llevó ante Euristeo, quien se escondió aterrorizado en una jarra de bronce,
y luego lo devolvió al inframundo. Con los 12 trabajos completados, Heracles era libre, pero su vida continuó llena de aventuras y tragedias. Participó en la expedición de los argonautas, rescató a Prometeo matando al águila que lo torturaba, tuvo innumerables otras hazañas. Eventualmente se casó con Deyanira. Un día, el centauro Neso intentó violar a Deyanira mientras la cruzaba un río. Heracles lo mató con una de sus flechas envenenadas. Moribundo, Neso mintió a Deyanira, diciéndole que su sangre era un filtro de amor que mantendría a Heracles fiel. Años después, cuando Deyanira temió que Heracles la estaba dejando por otra mujer, untó una túnica con la sangre de Neso y se la envió. Cuando Heracles se puso la túnica, el veneno de Hidra en la sangre de Neso comenzó a quemar su piel de manera insoportable. Intentó quitársela, pero estaba adherida a su carne. El dolor era tan intenso que Heracles construyó una pira funeraria en el monte Eta y se acostó sobre ella, pidiendo que lo quemaran vivo. Mientras las llamas consumían su cuerpo mortal, Zeus lo elevó al Olimpo, donde se convirtió en dios inmortal y finalmente se reconcilió con Hera, casándose con Hebe, la diosa de la juventud. Otra historia heroica fundamental es la de Perseo. Comenzó con Acrisio, rey de Argos, quien consultó al oráculo y le dijeron que sería asesinado por su nieto. Aterrado, encerró a su única hija, Dánae, en una cámara de bronce bajo tierra. Pero Zeus, enamorado de ella, se transformó en lluvia de oro y se filtró en la cámara, dejándola embarazada. Cuando Acrisio descubrió al bebé Perseo, no tuvo el valor de matarlos directamente, así que encerró a madre e hijo en un cofre de madera y los arrojó al mar. El cofre flotó hasta la isla de Sérifos, donde un pescador llamado Dictis los rescató. Perseo creció allí, fuerte y noble. Polidectes, rey de la isla, deseaba a Dánae, pero Perseo la protegía. Para deshacerse de Perseo, Polidectes ideó un plan. Fingió que se casaría con otra mujer y pidió a todos que trajeran caballos como regalo de boda. Perseo, sin caballos, se ofreció impulsivamente a traer cualquier cosa que el rey pidiera. Polidectes, maliciosamente, pidió la cabeza de Medusa. Medusa era una de las 3 gorgonas, hermanas monstruosas con serpientes en lugar de cabello, colmillos de bronce, alas de oro y una mirada que convertía en piedra a quien la viera directamente. Medusa era la única mortal de las 3. Había sido una bella sacerdotisa de Atenea, pero Poseidón la violó en el templo de la diosa. Atenea, enfurecida, la maldijo transformándola en monstruo. Era una tarea imposible, diseñada para que Perseo muriera. Pero los dioses, especialmente Atenea y Arimea y Hermes, ayudaron a Perseo. Le dieron sandalias aladas de Hermes, el yelmo de invisibilidad de Hades, una espada adamantina y un escudo pulido como espejo. Atenea le aconsejó no mirar directamente a Medusa, sino usar el reflejo en el escudo.
Perseo voló hasta el lejano hogar de las Gorgonas, donde las tres dormían. Mirando solo el reflejo, se acercó y de un golpe decapitó a Medusa. De su cuello brotaron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante con espada dorada, ambos hijos de Poseidón, concebidos antes de su transformación. En su camino de regreso, Perseo pasó por Etiopía, donde encontró a la princesa Andrómeda encadenada a una roca junto al mar. Su madre, Casiopea, había alardeado de que Andrómeda era más bella que las Nereidas, ninfas del mar. Poseidón, ofendido, envió un monstruo marino a devastar la costa. El oráculo dijo que solo sacrificando a Andrómeda se calmaría al monstruo. Perseo, enamorándose instantáneamente, se ofreció a salvarla si le daban su mano en matrimonio. Cuando el monstruo emergió, Perseo usó la cabeza de Medusa para convertirlo en piedra. Luego rescató a Andrómeda y se casó con ella. Regresó a Sérifos, donde encontró que Polidectes había estado acosando a su madre. Perseo entró al palacio, mostró la cabeza de Medusa y convirtió a Polidectes y sus cortesanos malvados en estatua de piedra. Entregó la cabeza a Atenea, quien la colocó en su escudo, el égida. Luego fue a Argos para conocer a su abuelo. Acrisio, temiendo la profecía, huyó. Años después, en unos juegos atléticos, Perseo participó en el lanzamiento de disco. Un viento desafortunado desvió su lanzamiento, golpeando y matando a un espectador, Acrisio. La profecía se había cumplido, a pesar de todos los esfuerzos por evitarla. Perseo, horrorizado por matar accidentalmente a su abuelo, se negó a gobernar Argos, intercambiando reinos con otro rey. Otra historia trágica y hermosa es la de Orfeo y Eurídice. Orfeo era el músico más grande que jamás existiera, hijo de Apolo y la musa Calíope. Cuando tocaba su lira, las bestias salvajes se calmaban, los árboles se inclinaban para escucharlo, incluso las piedras se movían. Se casó con Eurídice, una dríade, y eran profundamente felices. Pero poco después de su boda, mientras Eurídice caminaba por un prado, una serpiente venenosa la mordió y murió. Orfeo quedó destrozado. Su música se volvió tan melancólica que todos los que la escuchaban lloraban. Decidió hacer lo imposible, descender al inframundo y recuperar a Eurídice. Armado solo con su lira, descendió. Su música ablandó el corazón de Caronte, el barquero de los muertos, quien lo llevó a través del río Estigia. Encantó a Cerbero, quien lo dejó pasar. Llegó ante Hades y Perséfone en su trono. Orfeo tocó y cantó una melodía tan bella y dolorosa que por primera vez en la historia Perséfone lloró. Las Erinias, espíritus de venganza que nunca conocían piedad, lloraron. Incluso Hades, el dios inflexible, se conmovió. Accedieron a dejar ir a Eurídice con una condición. Orfeo debía caminar delante de ella hasta salir completamente del inframundo.
y no debía mirar atrás hasta que ambos estuvieran bajo la luz del sol. Si miraba atrás antes, Eurídice regresaría a los muertos para siempre. Orfeo aceptó. Comenzó el ascenso, escuchando los pasos ligeros de Eurídice detrás de él. Pero a medida que se acercaba a la salida, la duda lo consumía. ¿Realmente estaba ella allí? ¿Los dioses lo habían engañado? El silencio era abrumador. Finalmente, justo cuando estaba a punto de salir, cuando la luz del sol tocaba su rostro pero Eurídice aún estaba en la sombra, Orfeo no pudo resistir. Miró hacia atrás. Vio a Eurídice por un instante, su rostro lleno de amor y tristeza, antes de que se desvaneciera como humo, regresando al inframundo para siempre. Orfeo intentó regresar, pero esta vez no le permitieron pasar. Pasó el resto de sus días en duelo, rechazando a todas las mujeres. Finalmente, un grupo de Ménades, adoradoras de Dionisio, ofendidas por su rechazo, lo despedazaron en un frenesí ritual. Su cabeza, aún cantando, flotó río abajo hasta el mar, llegando finalmente a la isla de Lesbos, donde fue enterrada. Su lira fue colocada en el cielo como la constelación Lira. La historia de Teseo y el Minotauro es otra narrativa fundamental. Comenzó con Minos, rey de Creta, quien pidió a Poseidón una señal de que tenía derecho divino a gobernar. Poseidón envió un magnífico toro blanco desde el mar, con la condición de que Minos lo sacrificara de vuelta al dios. Pero el toro era tan hermoso que Minos decidió quedárselo, sacrificando otro en su lugar. Poseidón, furioso por el engaño, hizo que Pasífae, esposa de Minos, se enamorara locamente del toro. Pasífae, desesperada, pidió ayuda a Dédalo, el artesano más brillante de Grecia. Dédalo construyó una vaca de madera hueca, cubierta con piel real. Pasífae se metió dentro, y el toro, engañado, se apareó con ella. De esta unión antinatural nació el Minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, salvaje y carnívora. Minos, horrorizado pero incapaz de matar a la criatura, que era técnicamente su hijastro, ordenó a Dédalo construir un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar. El Minotauro fue encerrado en el centro. Mientras tanto, uno de los hijos de Minos fue asesinado en Atenas. Como venganza, Minos exigió que Atenas enviara 7 jóvenes y 7 doncellas cada 9 años para ser devorados por el Minotauro. Teseo, príncipe de Atenas e hijo del rey Egeo, aunque algunos decían que era hijo de Poseidón, se ofreció voluntario para ser uno de los tributos, con la intención de matar al Minotauro. Cuando llegó a Creta, Ariadna, hija de Minos, se enamoró de él. Consultó a Dédalo, quien le dio un ovillo de hilo. Ariadna entregó el hilo a Teseo, instruyéndolo que lo atara a la entrada del laberinto y lo fuera desenrollando mientras avanzaba, para poder encontrar el camino de regreso. Teseo entró al laberinto con solo una espada. Las paredes eran altas, el silencio era opresivo.
Durante horas caminó, siguiendo pasillos retorcidos, hasta que finalmente escuchó la respiración pesada del Minotauro. La bestia cargó contra él con fuerza brutal. Lucharon en la oscuridad. Teseo era más rápido, más inteligente. Finalmente logró clavar su espada en el cuello de la criatura. El Minotauro cayó, su sangre manchando el suelo de piedra del laberinto. Teseo siguió el hilo de regreso, liberó a los otros jóvenes atenienses y huyó con Ariadna. Sin embargo, de camino a Atenas, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos mientras dormía. Las razones varían. Algunos dicen que la olvidó, otros que fue ordenado por un dios. Ariadna despertó sola y devastada, pero Dionisio la encontró, se enamoró de ella y la hizo su esposa inmortal. Teseo había acordado con su padre que si tenía éxito, cambiaría las velas negras de su barco por velas blancas en el viaje de regreso. Pero en su tristeza o distracción, olvidó cambiarlas. El rey Egeo, esperando en un acantilado, vio las velas negras acercándose y, creyendo que su hijo había muerto, se arrojó al mar. Ese mar fue llamado Egeo en su honor. Teseo se convirtió en rey de Atenas y es recordado como su mayor héroe, quien unificó el Ática. Dédalo, el artesano que había creado el laberinto y ayudado a Pasífae, enfureció a Minos. Como castigo, Minos lo encerró junto con su hijo Ícaro en el propio laberinto. Pero Dédalo era ingenioso. Usando plumas, cera y madera, construyó alas para él y su hijo. Advirtió a Ícaro que no volara ni muy bajo, porque la humedad del mar mojaría las plumas, ni muy alto, porque el calor del sol derretiría la cera. Escaparon del laberinto volando. La sensación de libertad era embriagadora. Ícaro, joven e imprudente, ignoró las advertencias de su padre. Voló más y más alto, acercándose al sol, maravillado por las nubes y el cielo abierto. La cera comenzó a derretirse. Una pluma se soltó, luego otra. Dédalo gritó advertencias, pero era demasiado tarde. Las alas de Ícaro se desintegraron y el joven cayó precipitadamente al mar, ahogándose. Dédalo continuó hacia Sicilia, llevando el cuerpo de su hijo, su genio ahora marcado por tragedia eterna. La guerra de Troya es quizás la narrativa épica más famosa de la mitología griega, inmortalizada en la Ilíada de Homero. Todo comenzó con una manzana. En la boda de Peleo y Tetis, ninfa del mar, todos los dioses fueron invitados excepto Eris, la diosa de la discordia. Ofendida, Eris apareció de todos modos y arrojó una manzana dorada con la inscripción «Para la más bella entre los invitados». 3 diosas reclamaron la manzana: Hera, Atenea y Afrodita. Zeus, sabiamente rehusando juzgar, designó a París, príncipe de Troya, como juez. Cada diosa intentó sobornarlo. Hera ofreció poder político. Atenea ofreció sabiduría y destreza en batalla. Afrodita ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. París eligió a Afrodita.
La mujer más bella del mundo era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Afrodita ayudó a Paris a seducirla o secuestrarla, dependiendo de la versión, llevándola a Troya. Menelao, furioso, convocó a todos los reyes y héroes griegos que habían jurado proteger el matrimonio de Helena. Así comenzó la expedición. 1000 barcos zarparon hacia Troya, llevando guerreros como Aquiles, Odiseo, Áyax, Diomedes, Agamenón y muchos otros. La guerra duró 10 años. Fue brutal, sangrienta, llena de heroísmo y tragedia. Aquiles, el guerrero más grande, era prácticamente invencible. Su madre Tetis lo había sumergido de bebé en el río Estigia, haciéndolo invulnerable, excepto por el talón por donde lo sostuvo. Era orgulloso, temperamental. Cuando Agamenón, líder de los griegos, le robó su esclava favorita, Briseida, Aquiles se retiró de la batalla negándose a luchar. Sin Aquiles, los griegos comenzaron a perder. Patroclo, mejor amigo y posiblemente amante de Aquiles, no pudo soportar ver a sus compatriotas sufrir. Pidió prestada la armadura de Aquiles y lideró a los mirmidones en batalla. Los troyanos, creyendo que Aquiles había regresado, retrocedieron en pánico. Pero Héctor, príncipe de Troya y su mayor guerrero, se enfrentó a Patroclo y lo mató. El dolor de Aquiles fue absoluto. Se reconcilió con Agamenón y regresó a la batalla con armadura nueva, forjada por Hefesto. Arrasó con las fuerzas troyanas, matando a innumerables guerreros. Finalmente, se enfrentó a Héctor frente a las murallas de Troya. Héctor, valiente pero sabiendo que estaba condenado, luchó. Aquiles lo mató, y en su furia y dolor, arrastró el cuerpo de Héctor detrás de su carro, alrededor de las murallas de Troya durante días. Príamo, anciano rey de Troya y padre de Héctor, fue a la tienda de Aquiles de noche, solo, y rogó por el cuerpo de su hijo. Este momento, donde dos enemigos compartieron su humanidad y dolor, es uno de los más conmovedores de toda la literatura. Aquiles, llorando por Patroclo y por la pérdida que todos sufrían, devolvió el cuerpo de Héctor para un entierro apropiado. Aquiles sabía que moriría joven. Le habían dado a elegir una vida larga y tranquila sin gloria, o una vida corta con fama eterna. Eligió la gloria. Paris, guiado por Apolo, disparó una flecha que golpeó el talón de Aquiles, su único punto vulnerable, matándolo. La guerra continuaba sin resolución. Finalmente, Odiseo, el más astuto de los griegos, ideó un plan. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera, hueco por dentro, y escondieron a sus mejores guerreros en su interior. El resto del ejército fingió retirarse, dejando el caballo como supuesta ofrenda. Los troyanos, creyendo que habían ganado, arrastraron el caballo dentro de sus murallas a pesar de las advertencias de Casandra, profetisa maldecida a nunca ser creída. Esa noche, mientras Troya celebraba,
Los guerreros salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y el ejército griego entró. Troya fue saqueada, quemada. Príamo fue asesinado. Helena fue devuelta a Menelao. Andrómaca, viuda de Héctor, fue esclavizada. El hijo pequeño de Héctor, Astianacte, fue arrojado desde las murallas para evitar que creciera y vengara a su padre. Era una victoria, pero amarga, manchada con demasiada sangre. El viaje de regreso de los héroes fue tan épico como la guerra misma. Odiseo, rey de Ítaca, tardó 10 años más en regresar a casa, enfrentando pruebas que pusieron a prueba su ingenio y resistencia. Su historia, contada en la Odisea de Homero, es un catálogo de aventuras extraordinarias. Primero llegó a la tierra de los lotófagos, donde quien comía la flor de loto perdía todo deseo de regresar a casa, viviendo en un sopor placentero y olvidadizo. Luego enfrentó a los cíclopes. Entraron a la cueva de Polifemo, hijo de Poseidón, un gigante con un solo ojo que comía hombres. Polifemo atrapó a Odiseo y sus hombres, rodando una piedra enorme sobre la entrada de la cueva. Cada día devoraba a 2 de los compañeros de Odiseo. Pero Odiseo ideó un plan. Emborrachó a Polifemo con vino, y cuando el gigante preguntó su nombre, Odiseo respondió: «Nadie». Cuando Polifemo cayó dormido, Odiseo y sus hombres calentaron una estaca afilada en el fuego y se la clavaron en el ojo del cíclope. Polifemo gritó de dolor, llamando a otros cíclopes. Cuando le preguntaron quién lo había herido, gritó: «Nadie me está matando». Así que sus hermanos se fueron, pensando que estaba loco o enfermo. Por la mañana, Polifemo, ciego, retiró la piedra para dejar salir a sus ovejas. Los hombres se ataron bajo los vientres de las ovejas y escaparon. Sin embargo, Odiseo, en su orgullo, gritó su verdadero nombre mientras navegaba lejos. Polifemo rogó a su padre, Poseidón, que maldijera a Odiseo, asegurando que su viaje a casa sería largo y doloroso. Llegaron a la isla de Eolo, guardián de los vientos, quien le dio a Odiseo un saco conteniendo todos los vientos adversos, dejando libre solo el viento favorable. Pero mientras Odiseo dormía, sus hombres, curiosos y codiciosos, abrieron el saco creyendo que contenía tesoros. Todos los vientos se liberaron, creando una tormenta que los arrastró de vuelta al punto de partida. Visitaron la tierra de los lestrigones, gigantes caníbales que destruyeron 11 de los 12 barcos de Odiseo. Solo su nave escapó. Llegaron a la isla de Circe, una poderosa hechicera. Cuando un grupo de exploración fue a investigar, Circe los transformó en cerdos. Odiseo, protegido por una hierba mágica dada por Hermes, resistió sus hechizos y la obligó a liberar a sus hombres. Circe se enamoró de él, y Odiseo permaneció en su isla durante 1 año. Circe le aconsejó que para encontrar su camino a casa, primero debía descender al inframundo y consultar al espíritu del profeta Tiresias. Odiseo realizó este viaje aterrador, convirtiéndose en uno de los pocos mortales vivos
en visitar el reino de Hades. Allí encontró los espíritus de sus compañeros caídos, incluyendo a su madre, quien había muerto de pena esperándolo. Tiresias le advirtió sobre los peligros que aún enfrentaría. De regreso al mundo de los vivos, navegaron pasando las sirenas, criaturas con cuerpos de pájaro y rostros de mujer, cuyo canto era tan hermoso que atraía a los marineros hacia las rocas donde naufragaban y morían. Siguiendo el consejo de Circe, Odiseo tapó los oídos de sus hombres con cera, pero él, queriendo escuchar el canto, se hizo atar al mástil. Ordenó a sus hombres que no lo desataran sin importar cuánto suplicara. El canto era indescriptiblemente bello, prometiendo conocimiento de todo lo que había sucedido en el mundo. Odiseo gritó y rogó ser liberado, pero sus hombres, sordos por la cera, remaron más fuerte. Pasaron a salvo, y Odiseo se convirtió en el único hombre que había escuchado el canto de las sirenas y vivido para contarlo. Luego tuvieron que navegar entre Escila y Caribdis, dos monstruos que custodiaban un estrecho canal. Escila era una criatura con 6 cabezas de perro en largos cuellos, cada una capaz de agarrar y devorar a un marinero. Caribdis era un remolino gigantesco que tragaba el agua del mar 3 veces al día, destruyendo cualquier barco atrapado. Odiseo eligió pasar más cerca de Escila, sacrificando a 6 hombres en lugar de arriesgar toda la nave a Caribdis. Llegaron a la isla de Trinacia, donde pastaban las sagradas vacas del dios del sol, Helios. Tiresias y Circe habían advertido específicamente que no tocaran estas vacas. Pero los hombres de Odiseo, hambrientos después de quedar varados por vientos desfavorables, mataron y comieron algunas mientras Odiseo dormía. Helios, furioso, exigió venganza a Zeus. Cuando zarparon nuevamente, Zeus envió una tormenta que destruyó el barco. Todos los hombres de Odiseo se ahogaron. Solo él sobrevivió, aferrándose a restos del naufragio durante 9 días hasta que fue arrastrado a la isla de Calipso. Calipso era una ninfa hermosa que vivía sola en una isla paradisíaca. Se enamoró de Odiseo y lo mantuvo cautivo durante 7 años, ofreciéndole la inmortalidad si se quedaba con ella como su esposo. Odiseo, aunque tratado amablemente, anhelaba regresar a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Pasaba sus días sentado en la playa, mirando hacia el horizonte, llorando. Finalmente, Atenea, quien siempre había favorecido a Odiseo por su astucia, intercedió ante Zeus. Zeus envió a Hermes para ordenar a Calipso que liberara a Odiseo. Aunque desconsolada, Calipso obedeció. Ayudó a Odiseo a construir una balsa. Navegó durante 18 días antes de que Poseidón, aún enfurecido, enviara otra tormenta que destruyó su balsa. Odiseo nadó durante 2 días antes de llegar a la tierra de los feacios. Los feacios eran un pueblo pacífico y próspero, favorecido por los dioses. Su princesa Nausicaa encontró a Odiseo desnudo y exhausto en la playa. Lo llevó al palacio de su padre,
el rey Alcino, los feacios lo trataron con hospitalidad generosa. En un banquete, un bardo cantó sobre la guerra de Troya, y Odiseo, conmovido, reveló su identidad y contó todas sus aventuras. Los feacios, asombrados y compasivos, le proporcionaron un barco mágico que lo llevó a Ítaca mientras dormía. Odiseo llegó a su hogar después de 20 años de ausencia, 10 en Troya, 10 viajando. Pero su casa estaba en caos. Más de 100 pretendientes habían invadido su palacio, cortejando a Penélope, consumiendo su riqueza y abusando de su hospitalidad. Todos creían que Odiseo estaba muerto. Penélope había resistido durante años con astucia propia. Prometió elegir un nuevo esposo cuando terminara de tejer un sudario para su suegro Laertes. Pero cada noche deshacía lo que había tejido durante el día, retrasando indefinidamente su decisión. Eventualmente, los pretendientes descubrieron el engaño y exigieron que eligiera. Odiseo, con ayuda de Atenea, se disfrazó como un mendigo anciano. Solo su perro Argos, ahora viejo y descuidado, lo reconoció, moviendo su cola débilmente antes de morir. Odiseo entró a su propio palacio sin ser reconocido, soportando insultos y abusos de los pretendientes. Observó su comportamiento arrogante, planeando su venganza. Penélope, desesperada, anunció un concurso. Se casaría con quien pudiera tensar el gran arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 anillos de hacha. Los pretendientes intentaron uno tras otro, pero ninguno pudo siquiera tensar el arco. El mendigo pidió intentarlo. Los pretendientes se burlaron, pero Penélope permitió que lo intentara. Odiseo tensó el arco con facilidad, disparó la flecha a través de todos los anillos, luego se quitó su disfraz. Con ayuda de su hijo Telémaco y 2 sirvientes leales, Odiseo cerró las puertas del salón y comenzó a matar a los pretendientes. Era una masacre. Los pretendientes, desarmados y atrapados, cayeron uno tras otro bajo las flechas de Odiseo. Luego usó su espada para terminar con los sobrevivientes. Las criadas que habían sido desleales también fueron ejecutadas. La violencia era brutal, pero en la mentalidad griega, justificada. Habían violado las sagradas leyes de hospitalidad. Penélope, escuchando el alboroto, no creía inicialmente que fuera realmente Odiseo. Lo puso a prueba mencionando mover su cama de matrimonio. Odiseo explicó que era imposible moverla porque él mismo la había construido alrededor de un olivo vivo. Una raíz del árbol formaba uno de los postes. Solo el verdadero Odiseo podría saber este detalle. Penélope finalmente se convenció y se reunieron después de 20 años. La historia de Odiseo, el viajero definitivo, había llegado a su fin. Pero el mundo mitológico griego contenía innumerables otras historias, cada una con sus propias lecciones y maravillas. Edipo, rey de Tebas, quien sin saberlo mató a su padre y se casó con su madre, cumpliendo una horrible profecía.
Cuando la verdad se reveló, su madre esposa Yocasta se suicidó y Edipo se arrancó los ojos, condenándose al exilio. Su historia exploraba temas de destino, libre albedrío y la imposibilidad de escapar de lo que los dioses han decretado. Jasón y los argonautas buscaron el vellocino de oro, el vellón de un carnero dorado, en un viaje épico que reunió a muchos de los mayores héroes: Heracles, Orfeo, Cástor y Pólux. Con ayuda de Medea, una hechicera poderosa que se enamoró de Jasón, recuperaron el vellocino. Pero la historia de Jasón y Medea terminaría en tragedia. Cuando Jasón la abandonó por una princesa más joven, Medea se vengó de la manera más horrible imaginable. Asesinó a sus propios hijos. Era una meditación sobre la traición, la venganza y hasta dónde puede llegar el dolor de una mujer traicionada. Belerofonte domó a Pegaso, el caballo alado, y mató a la quimera, un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente que escupía fuego. Pero su orgullo fue su caída. Intentó volar a Pegaso hasta el Olimpo, creyéndose digno de estar entre los dioses. Zeus, ofendido, envió un tábano que picó a Pegaso, haciendo que Belerofonte cayera. Sobrevivió, pero quedó cojo y ciego, vagando solo y miserable hasta su muerte. El rey Midas recibió el don de convertir todo lo que tocaba en oro, pero pronto se dio cuenta de que era una maldición cuando no podía comer o beber, y accidentalmente convirtió a su propia hija en estatua dorada. Rogó a Dionisio que le quitara el don, y el dios compasivo lo instruyó a lavarse en el río Pactolo, que desde entonces arrastra pepitas de oro. Narciso era tan hermoso que todos se enamoraban de él, pero él rechazaba a todos con crueldad. La ninfa. Eco se enamoró de él, pero él la rechazó. Ella se consumió hasta que solo quedó su voz. Némesis, diosa de la venganza, castigó a Narciso, haciéndolo ver su propio reflejo en un estanque. Se enamoró de su imagen, incapaz de apartarse, y eventualmente murió allí. En el lugar donde murió, creció la flor que lleva su nombre. Atalanta, una cazadora feroz que había sido abandonada al nacer y criada por una osa, juró permanecer virgen. Su padre, queriendo que se casara, organizó una carrera. Quien pudiera vencerla en velocidad ganaría su mano, pero quien perdiera sería ejecutado. Muchos murieron intentándolo. Hipómenes, con ayuda de Afrodita, recibió 3 manzanas doradas. Durante la carrera, las arrojó una por una. Atalanta, incapaz de resistir su belleza, se detuvo a recogerlas, permitiendo que Hipómenes ganara. Se casaron, pero eventualmente ofendieron a Zeus al hacer el amor en uno de sus templos sagrados y fueron transformados en leones. Pigmalión, un escultor, creó una estatua de mujer tan hermosa que se enamoró de ella. Rogó a Afrodita que le diera vida,
y la diosa, conmovida por su sincera devoción, animó la estatua. Se llamó Galatea y vivieron felices juntos. Era una historia rara de amor correspondido en la mitología griega. Sísifo, el rey más astuto, engañó a la muerte misma 2 veces. Como castigo eterno, fue condenado a empujar una enorme roca hasta la cima de una colina, solo para que rodara hacia abajo nuevamente cada vez que llegaba a la cima, repitiendo esta tarea por toda la eternidad. Tántalo, quien sirvió a su propio hijo como comida a los dioses para probar su omnisciencia, fue castigado permaneciendo en un estanque bajo un árbol frutal. Cada vez que intentaba beber, el agua retrocedía. Cada vez que intentaba comer, las ramas se alejaban. De su nombre viene la palabra tantalizar. Las amazonas eran guerreras temibles que vivían sin hombres, solo permitiéndoles entrar una vez al año para concepción. Se decía que se cortaban o quemaban el seno derecho para facilitar el uso del arco. Lucharon en múltiples conflictos, incluyendo la guerra de Troya, donde su reina Pentesilea fue asesinada por Aquiles, quien inmediatamente se enamoró de ella al ver su rostro hermoso en la muerte. Los centauros, criaturas con torso humano y cuerpo de caballo, representaban la dualidad entre civilización y salvajismo. La mayoría eran violentos y borrachos, pero Quirón era diferente. Sabio, amable, maestro de héroes como Aquiles, Jasón y Asclepio. Fue herido accidentalmente por una flecha envenenada de Heracles. Siendo inmortal, no podía morir, pero sufría agonía interminable. Eventualmente, cambió su inmortalidad por la libertad de Prometeo, pudiendo finalmente descansar. Asclepio, hijo de Apolo, se volvió tan hábil en medicina que podía resucitar a los muertos. Hades se quejó a Zeus de que el inframundo se estaba vaciando. Zeus, preocupado de que los humanos desafiaran el orden natural, mató a Asclepio con un rayo. Apolo, furioso, mató a los cíclopes que habían forjado el rayo. Como castigo, Apolo tuvo que servir a un mortal durante 1 año. Eventualmente, Asclepio fue resucitado y colocado entre las estrellas. La mitología griega estaba llena de transformaciones. Zeus y otros dioses frecuentemente se transformaban para seducir mortales. En toro para Europa, en cisne para Leda, en lluvia dorada para Dánae, en águila para Ganimedes. Pero también los mortales eran transformados, usualmente como castigo. Aracne, una tejedora mortal que se jactó de ser mejor que Atenea, fue transformada en araña después de que Atenea destruyó su tapiz perfecto en furia. Acteón, un cazador que accidentalmente vio a Artemisa bañándose, fue transformado en ciervo y despedazado por sus propios perros. Filomela fue violada por su cuñado Tereo, quien luego le cortó la lengua para silenciarla. Ella tejió su historia en un tapiz y se lo envió a su hermana Progne. Las hermanas se vengaron sirviendo a Tereo, su propio hijo, como comida. Cuando Tereo las persiguió con un hacha, los dioses los transformaron a todos en pájaros,
Filomela en ruiseñor, Procne en golondrina, Tereo en abubilla. Estas historias, transmitidas oralmente durante siglos, antes de ser escritas por poetas como Homero, Hesíodo, Esquilo, Sófocles y Eurípides, formaban el núcleo de la educación griega. No eran solo entretenimiento, sino lecciones sobre moralidad, advertencias sobre ibris o orgullo excesivo, explicaciones de fenómenos naturales y reflexiones sobre la condición humana. Los griegos no veían estas historias como literalmente verdaderas en el sentido moderno, pero tampoco las consideraban simples ficciones. Existían en un espacio liminal verdades poéticas que revelaban aspectos más profundos de la realidad. Los templos dedicados a los dioses salpicaban el paisaje. Los festivales religiosos marcaban el año. Los atletas competían en los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Los enfermos viajaban a los templos de Asclepio buscando sanación. Los ciudadanos consultaban oráculos antes de decisiones importantes. La mitología griega también proporcionaba un marco para entender el sufrimiento. Los dioses no eran omnipotentes ni omnibenevolentes. Incluso ellos estaban sujetos al destino o Moira, una fuerza impersonal, más allá incluso de Zeus. Los mortales sufrían no necesariamente porque hubieran pecado, sino porque el cosmos era imperfecto, porque los dioses tenían caprichos, porque el destino era inmutable. Esta visión del mundo contrastaba con religiones posteriores que prometían justicia perfecta. Para los griegos, la vida era trágica, pero también podía ser noble. Los héroes enfrentaban destinos terribles con coraje. Aquiles eligió gloria sobre vida larga. Héctor luchó sabiendo que perdería. Antígona desafió al rey para enterrar a su hermano correctamente, aunque le costara la vida. La virtud no garantizaba felicidad, pero tenía valor intrínseco. El inframundo griego tampoco era exactamente cielo o infierno. La mayoría de las almas iban a los campos de Asfódelos, un lugar gris y sombrío, donde existían como sombras débiles de sus antiguos seres, sin placer ni dolor real. Solo los extraordinariamente virtuosos iban a los campos elíseos, un paraíso donde podían vivir en dicha eterna. Solo los extraordinariamente malvados iban al Tártaro para castigo eterno. Sísifo con su roca, Tántalo con su hambre eterna, Ixión atado a una rueda ardiente que giraba eternamente. Esta mitología influyó profundamente en la civilización occidental. Los romanos adoptaron los dioses griegos con nuevos nombres. Zeus se volvió Júpiter, Afrodita se volvió Venus, Ares se volvió Marte. La literatura, arte y filosofía occidentales están saturados con referencias mitológicas. Los arquetipos permanecen: el héroe en su viaje, el sabio mentor, el monstruo que debe ser derrotado, el amor trágico, el orgullo que precede la caída. Incluso hoy usamos palabras derivadas de mitos:
narcisismo de Narciso, pánico de Pan, erótico de Eros, música de las musas, atlántico del titán Atlas. Decimos que alguien tiene un complejo de Edipo o un talón de Aquiles. La psicología, desde Freud hasta Jung, ha usado mitos griegos para explorar la psique humana. Los planetas llevan nombres de dioses romanos que eran equivalentes griegos. Pero más allá de la influencia cultural, estas historias siguen resonando porque tratan temas eternos: amor y pérdida, ambición y caída, mortalidad y significado. Perseo luchando contra monstruos es cada persona enfrentando sus miedos. Orfeo perdiendo a Eurídice porque no pudo confiar es la dificultad humana de tener fe. Odiseo tratando de llegar a casa durante 20 años es cualquier exilio espiritual. Prometeo robando fuego es la búsqueda humana de conocimiento a pesar del costo. La mitología griega reconocía la complejidad moral. Sus héroes no eran perfectos. Heracles tuvo ataques de locura, Teseo abandonó a Ariadna, Aquiles permitió que miles murieran por su orgullo herido, Odiseo fue infiel repetidamente. Pero también mostraron coraje, ingenio, amor. Los dioses podían ser crueles, caprichosos, pero también generosos, justos. Este matiz moral se siente más honesto que narrativas simples de buenos y malos. Estas historias también celebraban la excelencia humana, el concepto de arete. Era hacer todo lo mejor posible, alcanzar el potencial más alto, ya fuera en batalla, atletismo, arte o pensamiento. El ideal griego no era simplemente sobrevivir, sino vivir noblemente, con gracia bajo presión, dignidad frente al sufrimiento inevitable. A medida que terminamos este largo viaje a través del cosmos mitológico griego, desde el caos primordial hasta las hazañas de héroes mortales, podemos apreciar cómo estas historias formaron una lente completa a través de la cual una civilización entendía la realidad. Explicaban el mundo natural. ¿Por qué hay estaciones? ¿De dónde vienen los terremotos? ¿Por qué el sol cruza el cielo? Proporcionaban modelos de conducta y advertencias. Exploraban las emociones humanas más profundas. Pero quizás más importante, reconocían que la vida es fundamentalmente misteriosa, trágica y bella simultáneamente. Los griegos no pretendían tener todas las respuestas. Sus dioses eran tan confundidos como los humanos a veces. El destino era inescrutable, pero había significado en la lucha, dignidad en enfrentar lo inevitable con coraje, belleza en la artesanía bien hecha, sabiduría en conocer los límites propios. Mientras las luces de la civilización griega antigua se desvanecieron hace milenios, sus mitos permanecen, susurrando verdades que cada generación redescubre. En las noches tranquilas como esta, cuando el mundo moderno se aquieta, casi podemos escuchar esas voces antiguas, contando historias de dioses y monstruos, héroes y amantes, gloria y pérdida, las historias eternas
que definen lo que significa ser humano. Y así llegamos al final de nuestro viaje épico a través de toda la mitología griega, desde el vacío primordial del caos hasta las últimas aventuras de héroes mortales. Hemos caminado con titanes, luchado junto a dioses, navegado con Odiseo, llorado con Orfeo y enfrentado monstruos inimaginables. Estas historias han sobrevivido más de 3000 años no por accidente, sino porque continúan hablándonos sobre quiénes somos, qué valoramos y cómo encontramos significado en un cosmos vasto e indiferente. Espero que este recorrido detallado y tranquilo a través de estos mitos antiguos haya sido un compañero reconfortante para tu noche. La mitología griega, con toda su grandeza trágica y belleza eterna, nos recuerda que los humanos siempre hemos buscado historias para dar sentido a nuestro mundo, y que esas búsquedas nos conectan a través del tiempo y el espacio. Gracias por acompañarme en esta travesía por el mundo de los dioses olímpicos, los héroes valientes y los monstruos temibles. Si disfrutaste de este viaje, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir en los comentarios qué otra historia de la historia o mitología te gustaría que exploremos juntos. Hasta la próxima noche, que los dioses antiguos guarden tus sueños. Buenas noches.